Empezar con nuestras entrevistas del día. Tenemos en la línea al abogado Luis Rodríguez Alemán. Él es abogado constitucionalista y especialista en materia fiscal. Y es que ya le informábamos ayer pues de esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional el que las autoridades hacendarias, o sea, el Servicio de Administración Tributaria, pues requiere información para fines fiscales relacionadas con el secreto bancario, sin mediar. Ese es el punto de autorización judicial. El SAT podrá, después de esta resolución de la Corte, pues entrar a solicitarle información a los bancos de las cuentas de los contribuyentes. ¿Cómo estás, abogado Luis Rodríguez? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh, Se ha generado pues una polémica en torno a esta resolución de la primera sala de la Corte. Ustedes desde la perspectiva de los constitucionalistas, ¿cómo ven esta resolución? Pues es una resolución que genera sentimientos encontrados, por decirlo así, o opiniones encontradas entre los especialistas de derecho, ¿no? Hay quienes consideran que la decisión de la Corte es adecuada porque, pues como el propio proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat lo señala, la facultad que se le otorga a las autoridades hacendarias para solicitar las cuentas de los contribuyentes pues persigue un fin constitucionalmente válido, que es que las autoridades hacendarias puedan revisar el cumplimiento de las propias obligaciones fiscales, ¿no? Y en ese sentido existe un gran número de especialistas que consideran que evidentemente es una facultad que es constitucional, que aunque no está expresamente prevista en la Constitución, se deduce de un grupo de artículos que la propia sentencia analiza, y que rebasa los requisitos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, ¿no? O sea, en el sentido de que no genera una afectación propiamente dicha en la esfera de derechos de los ciudadanos. Y también está la otra parte de los especialistas en derecho que consideran que sí debe de estar sometido a un control judicial en ciertos casos, ¿no? Porque evidentemente en el proceso de revisión administrativa que realizan las autoridades fiscales, pues sería muy complicado que el SAT estuviera a cada ratito tener que ir ante las autoridades judiciales para estar solicitando el acceso a las cuentas bancarias. Sería prácticamente inviable, ¿no? Pero también dentro de las autoridades hacendarias no nada más está el SAT, también está, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Y estos amparos que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de ellos deriva de un procedimiento penal donde la información que se aporta a ese procedimiento penal fue obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera en ejercicio de sus facultades legales, ¿no? Este asunto se encuentra estrechamente relacionado con uno que se votó hace poquitas semanas, donde la primera sala también consideró que era constitucional que estas pruebas obtenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera o por las autoridades hacendarias pudieran ser aportadas a los procesos penales, aun cuando el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es el que regula esta excepción al secreto bancario, contempla que las autoridades hacendarias pueden acceder a las cuentas para fines fiscales, ¿no? O sea, lo delimita de manera puntual, dice para fines fiscales. Y entonces se generó un debate de si esa acotación, donde señala que es para fines fiscales, impedía que esas pruebas pudieran ser de alguna otra manera aportadas dentro de un procedimiento penal sin que mediara propiamente el control judicial, o sea, sin que hubieran sido obtenidas por parte de un juez de control, ¿no? Entonces ya la Corte en ese asunto también resolvió que es constitucional y entonces esta decisión va muy ligada a esa decisión, ¿no? Claro, Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Luis, entonces, Rogelio, buenas tardes. en este sentido, digamos que esta preocupación en torno al derecho a la privacidad o la identidad quedaría de alguna manera salvado, por lo que nos comentas. Mira, es importante puntualizar que la decisión de la Corte no cambia nada. A ver, esta facultad existe en la ley desde hace por lo menos 30 años, está prevista en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito por ahí desde el año 90, se modifica en el 2005 y se divide en fracciones, y en ese año es cuando se introduce puntualmente la fracción cuarta, donde establece que las autoridades hacendarias pueden, digamos, brincar este secreto bancario. O sea, no es algo nuevo. La decisión de la Corte no estaría cambiando nada porque vienen durante muchos años operando así. La preocupación de muchos abogados o de muchos colectivos en defensa de derechos humanos va en el sentido del contexto político que se vive actualmente, cuando vemos que nuestras autoridades
desde las altas esferas de información pública, comparten datos privados de los ciudadanos, de los periodistas, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza un poquito el cuestionamiento de si estas facultades, que si bien persiguen un fin legítimo y que tienen una razón de ser, no pueden ser mal utilizadas con otros fines, ¿no? Y precisamente el control judicial, o sea, el que uno vaya ante un juez y le solicite este acceso a las cuentas, lo que logra es reducir ese margen de discrecionalidad, ¿no? Que tengas que ir a acreditar ante un juez la necesidad o la justificación de obtener esas cuentas, ¿no? Sin embargo, insisto, en el caso de la materia fiscal, de la materia hacendaria, si se le quitara esta facultad al SAT, haría inviable por completo sus facultades de revisión de los propios contribuyentes, ¿no? ¿Tú coincidirías entonces en el primer grupo de los profesionales del derecho de que es pues fundada esta resolución de la Corte de que el Servicio de Administración Tributaria, sin que medie pues una orden judicial, entre como Juan por su casa a revisar cuentas bancarias? Mira, yo personalmente hacía un comentario con relación a que hay un asunto por ahí del 2017 donde también la Corte analiza esa misma facultad, o sea, ese mismo artículo, bueno, en aquel momento era el artículo 117 porque después estas facultades se pasaron al 142. La Corte analizó esas mismas facultades que tenían los ministerios públicos de los estados, los procuradores de los estados, y consideró en ese caso que era inconstitucional porque vulneraba el derecho a la privacidad y se sustentó en una cuestión fundamental, que es el hecho de que los ministerios públicos de los estados no tienen previsto expresamente en la Constitución esa facultad, ¿no? Y yo considero que es el mismo caso con el SAT. O sea, el SAT no tiene expresamente prevista esa facultad en la Constitución, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el caso de la fiscalización de los partidos políticos, ¿no? En la fiscalización de los partidos políticos, la Constitución establece de manera expresa que sí pueden acceder a las cuentas sin necesidad de que se les pueda oponer el secreto bancario, ¿no? También está por ahí en el tema de la fiscalización de los recursos públicos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero puntualmente en el caso del SAT y en ese caso que se analizó en 2017 por los ministerios públicos de los estados, no existe propiamente, ¿no? O expresamente en la Constitución. Luis, y en ese sentido, esta reafirmación del artículo 142, fracción cuarta, ¿ayudará o mejorará la fiscalización que ya realiza el SAT? Pues viene sucediendo así, ¿no? En teoría, vuelvo al punto que no cambiaría nada, ¿no? La defensa que hace de alguna otra manera el proyecto de sentencia es que esta facultad le permite al SAT hacer de una mejor manera su trabajo, ¿no? Debemos recordar que no es la única manera que el SAT tiene para acceder a las cuentas de los contribuyentes, ¿no? En la materia fiscal en México se rige por un principio de autodeterminación. Nosotros mismos vamos y le damos los datos a la autoridad hacendaria de cuánto ganamos, de cuáles fueron nuestros ingresos, de cuáles fueron los gastos, ¿no? Y cuando somos sujetos de alguna auditoría, la autoridad nos puede requerir directamente a nosotros las cuentas bancarias, ¿no? Esta facultad, de alguna otra manera, está reservada como para casos excepcionales, cuando los contribuyentes tratan de eludir la fiscalización de sus ingresos, ¿no? O, por ejemplo, en uno de los casos que analizaba, uno de los amparos que llegó a la Corte era por asuntos que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando con relación a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como lavado de dinero. Yo en lo particular, y esta es una opinión personal, ¿no? Que puede no coincidir con la de la Corte, yo considero que esta facultad tendría que estar acotada a las autoridades administrativas hacendarias y no como tal a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque creo que cumplen funciones distintas, ¿no? Y si bien me parece lógico o digamos que fundado que las autoridades hacendarias en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales puedan acceder a estas cuentas cuando hay una negativa por parte de los contribuyentes, del lado de la Unidad de Inteligencia Financiera yo considero que sí es un poco delicado que se le dé esta carta abierta para que estén accediendo a las cuentas de todos, ¿no? Porque no existe como tal un parámetro de a quienes están investigando. En muchas ocasiones quienes son investigados ni se enteran, ¿no? Sí. Y puede malutilizarse esa información. Insisto, sí, en el contexto político que vivimos actualmente, esa preocupación es la que ha hecho que esta decisión de la Corte sea tan polémica, ¿no? Claro. Pues Luis Rodríguez Alemán, abogado constitucionalista y especialista en materia fiscal, te apreciamos mucho estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas buena